Hola a todos, buenas tardes. Aún hay gente conectándose, pero vamos dando la bienvenida a nombre de Realia. Un abrazo para todos. Bienvenidos a esta charla de cine. Vamos a hablar de cine de horror, de cine de terror, los géneros más socorridos en la historia del cine. Prácticamente todas las cinematografías de todo el mundo tienen un gran listado de producciones que pasan además por mucho cruce de géneros. Además de lo que más se ha abrevado desde la literatura, desde la historieta, del teatro, de un montón de cosas. Y hay muchas versiones de todos los grandes mitos del horror y el terror mundial. Hay, por supuesto, una discusión también sobre si el horror y el terror es lo mismo, cuáles son las diferencias y cómo recala eso en la producción cinematográfica. Creo que aún aquellas personas, aquellos cinéfilos que no son, no digamos apasionados, que no son seguidores, que no les genera ninguna atracción particular los monstruos o los géneros de asesinos seriales, ni nada de eso, conocen, por supuesto, quién es Frankenstein o conocen quién es Hannibal Lecter. Es decir, son dos cosas predominantes. ¿Por qué? Porque finalmente es uno de los temas más eh, fuertes para cualquier ser humano, que es sentir miedo. Todos los grandes escritores del género han sido adaptados al cine y por eso contamos con una baraja muy interesante de grandes títulos, algunos considerados entre lo mejor de la filmografía mundial, ¿no? Sin importar la procedencia, porque todos los cineastas han pasado por ahí. Así de importante es el horror y así de importante es el terror. ¿Por qué nos gusta? Bueno, por lo mismo que nos gusta el propio cine. El cine nos gusta porque es una posibilidad de conocer de fondo las historias, de saber qué hay detrás. Todo el mundo, cuando empieza a ver una película, se convierte en una especie de voyeurista, ¿no? Un visor capaz de saber quién es el asesino, quién se enamora de quién, quién se está robando la información, quién está planeando el asalto al banco, y lo hacemos desde esta condición privilegiada del espectador, que es capaz de conocer todos los resortes dramáticos, todas las tensiones de una historia, claro, sin riesgo alguno. Somos testigos de lo que pasa sin que nada nos preocupe, pero esa relativa distancia que tenemos cuando hay un grupo de gángsters planeando un asalto, es muy distinta a la que ocurre cuando vemos desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de quien está en una persecución, ese miedo, esa clase de sensación que tenemos cuando algo nos rodea, cuando algo nos amenaza, cuando algo puede surgir súbitamente en el bosque, en la calle, en cualquier momento. Eso es lo que genera el horror y el terror. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchos estudios para hablar sobre el horror y el terror. Es analizado desde la filosofía, es analizado desde eh, muchas corrientes artísticas, hay muchas interpretaciones en todas las artes sobre los temores más profundos del ser humano, que es aquello que le mueve hacia una dirección o hacia otra a partir de las preocupaciones terroríficas o bien horroríficas. Entre todas las definiciones, y siempre habrá, me parece, controversia en alguno de los puntos que definen a una película y a otra, lo más importante tiene que ver con la naturaleza del miedo. Es decir, cuando algo nos causa miedo, estamos hablando de terror. Cuando algo causa pánico, cuando hay pavor, cuando hay un alarido, entonces estamos hablando de horror. Ese es un tipo de definición. Hay una frase que dice que el miedo es bueno porque te impulsa, porque te alerta, porque hace que tus sentidos se agudicen y que con miedo se puede trabajar, pero con pánico no.
Eso se usa lo mismo para la gente que sale a cantar en un escenario, que para quien va a un compromiso de otras características. Finalmente, el tener miedo te hace a veces hacer las cosas mejor, ser más cauteloso, ser más atento, más precavido para resolver cosas. Pero cuando el pánico llega, cuando el horror llega, entonces estamos perdidos porque no hay posibilidad de controlar la emoción, no hay posibilidad de controlar nuestros actos. Cuando entramos en pánico, entonces perdemos. Esa es una forma entre el terror y el horror. El miedo, todo tipo de miedo, y ese sería el terror, y el horror, que es aquello que sale de nuestro control, lo que nos lleva al pavor, al pánico. Hay otra definición que dice que el terror en realidad es tenemos terror a aquellas cosas que pueden afectarnos justamente como un criminal, ¿no? Hay terror de que llegue un tsunami, hay terror de que una avalancha nos atrape en la montaña, hay terror de ser atropellados, hay terror de que haya un tiburón en el agua. Eso es terror, pero es algo tangible. Al tiburón se le puede dar un arponazo, el asesino serial puede ser capturado por la policía, hay salidas posibles. El horror, de acuerdo a esta definición, el horror es aquello que no es tangible y que por tanto sale de nuestro control aún para combatirlo. Es decir, El Exorcista en ese sentido sería una película de horror, porque cuando hay entes sobrenaturales, cuando hay cosas del más allá, cuando hay un demonio, entonces es muy diferente, porque al demonio no se le puede dar un balazo como al asesino, ¿sí? No se le puede poner una trampa como al tiburón, como a una serpiente gigante. Claro que esas cosas causan miedo, pero hay estrategias y vemos cómo enfrentarlos. En el caso de aquello que es sobrenatural, ¿cómo enfrentas a un fantasma? Ahí hay otra cosa. Esa es la otra división entre el terror y el horror. Hay incluso una categoría conocida como teratología, que es la que estudia las características de los monstruos. Hay muchos tipos de monstruos, monstruos naturales, monstruos sobrenaturales también. Entonces, eso también define los horizontes de la narrativa. Les voy a compartir para ir comentando sobre todos estos personajes y ver quiénes son, de dónde vienen y por qué causan lo que causan. En el momento en el que alguien quiera hacer algún cuestionamiento o eso, pues adelante y yo les voy respondiendo y seguimos viendo el material. Voy a compartirles pantalla. Ok. ¿Ahí están viéndolo ya? Sí, sí, lo estamos viendo. Ah, Yo lo estoy perfecto. viendo. Bueno, creo que esta baraja que está ahí es como eh, un cuadro de honor entre varias de las figuras más notables del género. Y ahí vemos a la momia, al hombre invisible, a Frankenstein, a Drácula, al hombre lobo, a la novia de Frankenstein. Vemos al monstruo de la laguna y vemos también ese personaje muy oscuro y siniestro que está en la parte inferior derecha, que es ni más ni menos que Lon Chaney, conocido el actor como el hombre de las mil caras, que hizo, él hacía su propio maquillaje, además un actor extraordinario, que hizo muchas películas de horror, adaptando incluso a Edgar Allan Poe, entre otros. Bueno, esta baraja que tenemos aquí es absolutamente parte de la iconografía más importante del cine. En sus propias versiones, todas las grandes cinematografías del mundo han tenido su propio Drácula, su propio Frankenstein, su propia momia. Nosotros tenemos también nuestras momias de Guanajuato y nuestros vampiros asustando en Coyoacán, por ejemplo, en muchos tipos de películas. Aquí tenemos varios personajes que vienen de diferentes procedencias. Es decir, hay quien viene de la literatura, hay quien viene del teatro, hay quien viene de la historieta, hay quien viene también de segundos, terceros, cuartos procesos de interpretación de personaje que fueron cambiando. A veces cada compañía productora fue haciendo su propia versión de los hechos. Lo más importante viene a partir de Frankenstein. Estamos hablando de esta novela de Mary Shelley. Imagínense, Frankenstein, Mary Shelley o el moderno Prometeo. Mary escribió esta historia
Se publicó antes, aquí tenemos el año de 1831, que es cuando ya sale la edición definitiva, que es el libro que conocemos. Antes lo había publicado, incluso sin su nombre. Sabemos que antes era difícil para las mujeres tener un lugar como correspondía, a pesar de que fueran creadoras. Ella además había estado casada con un poeta. Es famosa la anécdota en la que varios creadores se reúnen en la hacienda de Lord Byron, y entonces, en una tormenta, nadie puede abandonar la residencia y deciden hacer un reto para ver quién va a escribir un relato que cause temor a todos. Entre los asistentes estaba Polidor, que escribe uno de los primeros relatos del vampiro, que se dice que después inspiró a Bram Stoker. Y aquí tenemos una especie de cartel que es de las pocas piezas conocidas de esta primera versión fílmica de James Shirley Dowie de 1910, que produjo Tomás Alva Edison. Como sabemos, Edison fue el gran competidor de los inventos en la época de las grandes patentes, inventó un montón de cosas. Además, se había inventado el kinetoscopio, donde ya se podían ver múltiples escenas ya filmadas, ya cinematográficas. Hay un micrófono abierto que está rozando por ahí, no sé quién. Y bueno, Edison produjo esto porque ya había llegado Frankenstein al teatro, ya se había hecho una adaptación teatral. A partir de ahí, con un actor que había hecho al personaje en el teatro, hubo esta primera versión. Esto es lo que empieza todo. Hasta la fecha hay muchas versiones de Frankenstein. Lo más importante de Frankenstein tiene que ver con el tema de retar la creación divina. Estamos hablando de una época en la que cualquier cosa que tuviera que ver con mover, con sacudir la estructura religiosa y la instrucción que hablaba de Dios, por sobre todas las cosas, era algo blasfemo y era algo punible, ¿no? Condenable. Mary Shelley se atreve. Ella había ido a exposiciones para ver lo que se trataba con los primeros pulsos eléctricos en experimentación con cadáveres, etcétera. Le toca presenciar, de acuerdo a diferentes estudios, le toca presenciar una de las exhibiciones que se hacen para hacer una descarga eléctrica sobre un sapo muerto que se mueve a partir del pulso eléctrico, mueve las patas, esto sorprende a todo el mundo. Y entonces ella, entre otras referencias, ella pertenecía, su papá era un abogado importante que había escrito textos, su mamá también tenía relatos, y ella escribe muy pronto, muy joven, tiene la posibilidad de estar en una casa con una gran instrucción, con muchos libros, sabía mucho, tenía un gran lenguaje, y cuando le toca escribir, toma un poco de todas estas minucias informativas para generar sus Frankenstein. Es un momento de revolución tecnológica y es también un momento en el que se cuestionan cosas que van sacudiendo el orden establecido. En el caso de lo religioso, siempre se ha interpretado el hecho de que Víctor Frankenstein, el científico, lo que hace es tratar de ser un dios al crear un personaje, al extraer de la muerte de cadáveres, crear un ente vivo. Eso significa tratar de ocupar un lugar que no le corresponde. Por eso las cosas salen mal. Es como si hubiera un castigo divino, aunque no esté deliberadamente expresado de esa manera. Eso es el escenario general de lo que sustenta el moderno Prometeo, Frankenstein. Si bien ahora todo el mundo le dice Frankenstein al monstruo, en realidad no es así. En realidad, como veremos, muchos de los grandes personajes y criaturas del cine han venido mutando de cómo fueron concebidos originalmente. Frankenstein era Víctor Frankenstein, el científico, no la criatura. De hecho, en la novela original, así se le llama al monstruo, como la criatura, ¿sí? No como Frankenstein. Víctor Frankenstein era el científico. Voy a compartirles de nuevo. Ok. Golem, por ejemplo, de Gustav Meyrink, que es una estupenda novela, que la puedan acercarse a ella, recuperaba varios mitos judíos sobre una criatura gigante, una especie de autómata, precisamente, que tiene su origen, su fundamento, precisamente de Frankenstein. Ha habido muchas interpretaciones, aquí hay un par de ejemplos de trabajos gráficos extraordinarios. Mike Mignola, seguramente lo conocen porque es el gran creador de Hellboy, del cómic original de Hellboy. Él también tiene su propia interpretación de Frankenstein. Y del lado derecho tenemos una edición muy buena, mexicana, donde está Jorge Aviña,
un fantástico artista visual, tiene una serie de viñetas verdaderamente extraordinarias, y esto es parte de todo el universo que ha nutrido. Esto es de Aviña, la clase de excelencia gráfica que tiene. Desde luego muy abigarrada, ¿no? O sea, hay escenarios que tienen una cantidad de probetas y de instrumentos y de libros y de cosas donde hubiera sido difícil que Víctor Frankenstein siquiera pudiera caminar, pero que gráficamente son verdaderamente deslumbrantes. Hay toda una visión sobre el hombre tratando de lograr cosas, el hombre inventando. Es un periodo estamos hablando hacia el 1815, 1810, es un periodo en el que hay todo un desarrollo técnico. eh, Todavía no existe el concepto incluso de la energía eléctrica, ¿no? Está apenas en desarrollo. Por eso es curioso que mucho de lo que más recordamos de la primera película de Universal sobre Frankenstein, de James Whale, que ahora veremos unos fotogramas, de 1931, uno de los grandes momentos es cuando están los relámpagos y la compuerta y elevan al monstruo, aquí está el póster, la película de James Whale del 31, con Boris Karloff en el papel. Y entonces lo que ocurre es que el monstruo cobra vida a partir de toda una serie de artefactos que bajan la energía de los relámpagos en la tormenta, y eso electrifica este cuerpo construido y cobra vida. Y ahí es cuando grita, "It's alive". Bueno, ese gran momento, que es una de las escenas más repetidas, más antologadas en la historia del cine, es un cambio, es una modernización de la época respecto de la novela original. ¿Por qué? Porque cuando Mary Shelley escribió la novela no había corriente eléctrica, ¿sí? Se empezaba a trabajar con la corriente eléctrica, desde luego, existía en fase experimental, pero no existía todas las bombillas eléctricas y eso que vinieron después. Eso fue parte de un desarrollo que vino apenas unos años inmediatos. Pero por lo mismo, lo que hace esta versión es modernizar. Y tiene todo este gran arte, el maquillaje es de Jack Pierce, que fue el que hizo todos los grandes maquillajes de Universal. Hay una cosa bien importante para considerar en esta época, y es que durante mucho tiempo, cuando llega el periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos, estamos hablando de 1929, cuando se cae la bolsa, cuando no hay dinero, cuando la gente deja, entre otras cosas, de acudir al espectáculo, porque o había que poner algo en la mesa para comer, o ir al teatro, o ir a ver un musical, o ir al cine. Entonces, la gente toma distancia y las grandes compañías inventan las producciones B. De ahí sale el concepto del cine B. ¿Cuál es el cine B? Creo que todos lo hemos escuchado. El cine B es el cine más barato, ¿no? Cuando dicen es que es una película B, es que es una producción B. B significa que los estudios lo que hacían era, para sus películas importantes, con elenco conocido y todo esto, entonces ahí traían figuras, se construían grandes escenarios, traían los mejores técnicos, efectos especiales, música, todo, pero las producciones B se hacían con lo que restaba de las demás. Y entonces podían ofrecer en la exhibición programas dobles. Hay una película A importante, la producción del estudio, y otra que el mismo estudio hacía con técnicos que estaban empezando, con actores poco conocidos, repintaban, reciclaban los escenarios y los vestuarios y los maquillajes y todos los elementos que se habían usado en las otras películas porque no había dinero para que esas producciones tuvieran su propia construcción, su propia dirección de arte, etcétera. Entonces esas eran las películas B. El concepto se mantiene hasta la fecha, cada vez que hay una película de horror, dicen, pero está más o menos, los efectos son baratos, es una película B. Pero el concepto viene de la Gran Depresión, viene de la posibilidad de atraer gente a la exhibición cinematográfica que obviamente no podía estar gastando en ir al cine cuando había una urgencia económica de hambruna en el país. Los estudios a veces hacían una exhibición y regalaban bebidas. Entonces la gente decía, bueno, voy, me divierto, veo una película y además hay refrigerios, entonces sí voy. O pasaban programas dobles. Ahí surge el concepto de los programas dobles y del cine B. Pero en medio de esta situación, dicen, ¿cómo hacemos para atraer a la gente? Siempre el cine, como cualquier medio, ¿sí? Como usan ahora las plataformas en Internet, como han usado los streamings desde el origen, o la televisión por cable, o la propia producción de películas internas de los canales, los llamados telefilmes, han recurrido a los clásicos, por supuesto, ¿no? Y los clásicos, por clásicos me refiero a un repertorio muy amplio, no me refiero solo al cine. Por clásico me refiero a los clásicos de la historieta, como ocurre ahora de nuevo
con el universo Marvel, y también del teatro, ¿sí? Shakespeare, Romeo y Julieta, y todo lo que pasa por la literatura del horror y el terror, como Frankenstein. Cada país tiene su propio Frankenstein, o sus propias versiones de Frankenstein. Es así de importante lo que hizo Mary Shelley en la literatura y lo que vino después para el cine. Universal construye su emporio, se vuelve lo que era gracias a todo este género. Desde luego que era un estudio importante, desde luego que habían hecho ya un cine extraordinario. Se burlaban de los técnicos, los actores, del propio James Whale, director de Frankenstein, se burlaban de él cuando iba a hacer eso, ¿no? Cuando iba a hacer Frankenstein, que era algo chafa, se supone. Y bueno, hoy James Whale es mucho más conocido que muchos de los que se burlaron de él en la época, muchos cineastas cuyas obras han sido olvidadas, todo el mundo sigue recordando, estudiando y analizando Frankenstein. Le pasó un poco lo que le pasó a Gilberto Martínez Solares aquí en México. Cuando él hacía las películas de Tintán, mucha gente le decía que era un cine chafa, que era un cine feo, y él decía, bueno, le decían, ¿por qué no haces una película como las que hace Gabaldón, como las que hace Bracho, como las que hace el Indio Fernández, que van a los festivales y ganan en Venecia y traen premios? ¿Por qué no haces ese cine en lugar de hacer ese cine chafa con Tintán? Y él decía que pasados los años, el tiempo lo iba a poner en su lugar, el cine de Tintán iba a seguir siendo divertido, la gente iba a seguirlo viendo, y mucho de ese gran cine que había triunfado en Europa no se iba a ver más. No ha sido así, afortunadamente Gabaldón sigue teniendo su sitio, y Bracho y el Indio Fernández, pero es verdad que el cine popular, el cine que tiene todo este gran momento de divertimento, ha ocupado un espacio en otra categoría. No es nadie ahora, por lo menos de sus cintas más importantes, considera el cine de Tintán como un cine menor. Narrativamente se le considera tan a la altura de varios otros clásicos del cine que triunfaron internacionalmente. Eso le ha pasado al horror y al terror. Muchos actores han decidido no participar en proyectos que pasan por estos géneros, pero a veces son los más conocidos y los de mayor impacto. Voy a compartir de nuevo. Bien, ahí tenemos el caso de Whale, por supuesto, vinieron continuaciones. La novia de Frankenstein en realidad es parte del mismo relato. Quien ha tenido oportunidad de leer la novela, y quien no se lo recomiendo ampliamente, es a lo que hay que hacer, de verdad, leer la novela de Mary Shelley. En realidad la historia de esta mujer que la criatura, que el monstruo le exige a Víctor Frankenstein que le haga una compañera, eso es parte del relato original de la primera novela, no es algo nuevo, no es una novela nueva, no lo inventaron los estudios, no lo inventó James Whale para hacer una continuación porque había sido tan exitosa la primera parte, sino sencillamente que habían prescindido de gran parte del relato porque iba a ser una película muy larga. De hecho, aún y cuando hicieron estas dos películas, sigue quedando mucho material fuera. La novela es amplia, tiene varios pasajes temporales, ¿no? Va en el, recuerda cosas, hay flashback, va hacia atrás, y eh, pasajes en diferentes tiempos para entender plenamente al personaje y cómo se convirtió en una criatura reflexiva, lo cual es muy interesante. En la primera película de Frankenstein, la criatura nunca habla, ¿no? Siempre gruñe así, empieza a decir cosas, pero uno de los grandes temas en la novela es que Mary Shelley lo pone a ser increíblemente inteligente y a comprender pronto el lenguaje de los hombres y empieza a comunicarse y a retar al creador, ¿no? A retar a Víctor Frankenstein, exigiendo, entre otras cosas, que ya que a él lo extrajo de la muerte y de la inmundicia, porque a partir de lo peor, de la escoria humana, porque hay criminales y eso, es que él surge, es que sus componentes funcionan, entonces pide tener una compañera. Y ese es el modelo de Frankenstein. El otro gran ejemplo, la otra gran línea narrativa, es la de los vampiros. Insisto, Polydor fue el primero que fue amigo de Mary Shelley, que formó parte de aquella velada con Lord Byron, en la que también construye su relato que da origen a toda la línea del vampiro. Pero Bram Stoker, inspirado o no en Polydor y en otros, crea con mucha investigación su propio modelo, que eso es Drácula. Aquí puse entre paréntesis los no muertos porque en realidad ese era el título original de la novela. Después el personaje se impuso al título original y dejó de llamarse Los No Muertos para ser sencillamente Drácula. Recurre a los mitos transilvanos, al famoso Vlad el Impalador, que era jefe de ejércitos, que impalaba, ¿no? Que era muy sangriento, ¿no?
y por eso se decía que era como un vampiro, no porque lo fuera realmente. A partir de toda esta mitología y de los seres que aparecen en la zona de Transilvania, esto que ocurre entre Bulgaria, Rumania y una frontera ahí amplia, entonces es que Bram Stoker, un escritor irlandés, escribe Drácula. La versión definitiva es esta, Nosferatu, no porque sea literariamente exacta, eso es siempre una gran discusión y yo siempre les pido que busquen estar abiertos porque hay que entender que son lenguajes diferentes, ¿no? Es que me gustó más la novela, está bien, perfectamente respetable, entendible, pero la novela tiene resortes y tiene formas de contarse muy diferentes al cine, que tiene su propio lenguaje, que tiene su propia gramática, que ocurre a otro ritmo, ¿sí? A veces un libro ocupa 10 páginas para describir un escritorio, para describir un gesto, para describir una acción. Imagínense 10 minutos viendo a alguien cómo mueve un brazo porque está pensando o escuchando lo que está pensando. Eso cinematográficamente, cinemáticamente, no sería atractivo. Por tanto, tiene otro lenguaje y tiene otras condiciones. Así es que una cosa es la literatura y otra cosa es el cine. A partir de eso, sí podemos considerar qué cosas escogieron lo mejor, lo más relevante y pudieron hacer más divertida, más entretenida, más profunda alguna interpretación, pero son eso. Nosferatu, el caso de Murnau, estamos hablando de 1922, este cartel central, es la película que retoma a la novela de Drácula. Hubo demanda de la familia de Stoker y de hecho los estudios Prana que financiaron Nosferatu tuvieron que destruir negativos originales, así que la versión que conocemos es lo que se rescató, porque legalmente tuvieron que destruir muchos de los negativos originales de filmación de Nosferatu. Pero de cualquier modo podemos conocer una versión más o menos íntegra de lo que estableció Murnau para filmar. Y una de las cosas importantísimas que ocurren es que en la novela original de Bram Stoker, los vampiros no morían con el sol, por ejemplo. Los vampiros, Drácula, sí podía convertirse en lobo, sí podía convertirse en murciélago, sí podía, todas estas cosas ya están en la novela, pero con el sol perdía sus poderes. La ventaja de enfrentarlo contra el sol era que él iba a perder la capacidad de combatir, pero no moría. A partir de Nosferatu, en el cine, con Murnau, es que los vampiros mueren por el sol. Y eso abre toda una nueva línea, es decir, todos estos grandes mitos tienen un origen, en este caso literario, pero después viene la interpretación. El cine le da su propio curso a muchas cosas. Aquí estamos viendo también el caso de la novela vista en su propia interpretación de Nosferatu por Werner Herzog, que es un gran director alemán, que tiene muchísimos clásicos del cine, como Fitzcarraldo, como Aguirre, La ira de Dios, etcétera, todo lo que puedan aproximarse a Werner Herzog, que es absolutamente recomendable, un enorme cineasta además con una visión del mundo muy interesante. Y este Nosferatu, con Klaus Kinski, su actor fetiche, y con Isabella Gianni es verdaderamente formidable. Tenemos entonces a Bram Stoker y a Mary Shelley. Ellos, sin pensar, sin saber lo que vendría en el futuro, con un montón de cosas que no se habían inventado en su época, con lo que iba a representar el cine y otros medios, ellos desde la literatura crean los dos mitos fundacionales del horror mundial. Después viene todo esto. Es tal el éxito de Frankenstein, de su secuela de Drácula con Bela Lugosi. Originalmente quería que el mismo Boris Karloff lo hiciera, pero no lo hizo Bela Lugosi. Es tal el éxito que entonces se pusieron a crear, a recuperar otras historias, otros mitos, otras novelas, y sale La momia, sale El hombre de la laguna, sale El hombre invisible, sale El fantasma de la ópera, etcétera, etcétera, etcétera. Después, años después, ya en los años 50, hacia los 50, 60, Hammer Films en Inglaterra tiene la versión europea de las cosas. Compran derechos sobre los relatos originales, hacen sus propias interpretaciones y lanzan a otras figuras. Aquí tenemos a Peter Cushing, aquí tenemos a Christopher Lee, ¿sí? Que ellos son los que estelarizan las versiones, así como Bela Lugosi y Boris Karloff
fueron los mandones, Lon Chaney Jr. fueron los mandones en Universal. Ellos en Inglaterra, Cushing, Lee y todos ellos empiezan a adueñarse de la pantalla y renuevan la visión de los personajes. Tienen un gran impacto mundial. Después, todos ellos aparecerían en homenajes, digamos, con papeles importantes en otros clásicos posteriores, ¿no? Ahí tenemos a Christopher Lee en El Señor de los Anillos, a Peter Cushing en Star Wars, en fin, todos ellos pasaron después, ¿no? Tenemos el Joven Manos de Tijera de Tim Burton. Pero aquí hay otra cosa. Ya pasamos por los clásicos, ya pasamos por Tiburón, perdón, ya pasamos por Frankenstein, por Drácula, por todos estos, y vinieron las momias, y vinieron todas esas cosas. Ya se establece una baraja importantísima de personajes del horror y de nuevos clásicos cinematográficos. Pero Tiburón, 1975. Y yo les pregunto, ¿es una película de terror? ¿Qué es Tiburón? Todos la vieron, me imagino. Venga, los escucho o los leo. Si alguien prefiere escribirlo, también. ¿Qué es Tiburón? ¿Es o no es una película de terror? Están muy tímidos todos. Tiburón. Pues tomando en cuenta lo que dijiste, ¿me escuchas? Sí, adelante, adelante. Tomando en cuenta lo que dijiste, para mí es de terror, porque no es algo sobrenatural, es algo, Sí es. pues es un animal, ¿no? Que a lo mejor pues lo matas y se acaba. Pero, y ahí se siente una gran amenaza. Absolutamente, es una película terrorífica, que curiosamente arma todo un patrón narrativo que va a ser seguido posteriormente, incluso por el mismo director, ¿no? El mismo Spielberg toma muchas de las convenciones que hizo en Tiburón para otras películas. ¿Y saben dónde empezó él esto? En una película llamada, aquí le pusieron Reto a Muerte, que se llama Dude, una película que hizo para la televisión, donde hay un conductor que viene un día en la carretera y lo empieza a perseguir un tráiler, que varias veces lo saca del camino, que varias veces está a punto de matarlo. Y la persecución, incluso si ustedes pueden llegar a hacer un comparativo, ha sido analizada cuadro por cuadro. Hay secuencias de Tiburón donde ves, no la copia, porque pues, era su propio experimento cuando lo hizo con ciertos recursos técnicos, Reto a Muerte, y ya cuando hizo Tiburón, pero plano por plano es la misma clase de acechanza y de cacería. En un lado era el tráiler y aquí es el tiburón. Es exactamente igual. Otra cosa muy importante que juega ahí, que es el factor de la música. La partitura de John Williams, fantástica. En Tiburón, uno siente la presencia del tiburón desde las primeras notas. Una vez que se establece con el tema original el ataque del tiburón por primera vez, después apenas unos segundos, apenas unos acordes del tema musical y la gente siente la presencia del tiburón. El espectador siente que el tiburón está ahí, como después, con solo ver un barril que le han arponeado para ubicarlo y para que no pueda hundirse y se agote y puedan cazarlo, etcétera. Cada vez que aparece el barril uno sabe que el tiburón está ahí. No necesita verlo. Generar eso es muy complicado. Y es una gran película terrorífica, Tiburón. ¿Sí? Da miedo todo el tiempo. Tiene la sustancia, por supuesto, de que es un tiburón gigante, de que ha cobrado muchas víctimas. Hoy incluso han salido al aire muchas escenas que fueron editadas, ¿no? Las suprimieron del corte original porque era muy sangriento y era muy brutal ver al tiburón llegar y partir a alguien en dos. Hay varias cosas que se cortaron y aún así fue muy impactante. Pero es una película terrorífica. Ahí tenemos el claro ejemplo. Venimos de Drácula, venimos de Frankenstein, venimos de El Hombre Lobo y llegamos a una figura como Tiburón de Spielberg. Y es el terror en su máxima expresión. Hay un miedo permanente, hay una indefensión de la gente que va a cazarlo cuando el barco empieza a hacerse pedazos por los ataques del tiburón, se echa a perder el motor, ellos discuten, están peleados, parece que ya no tienen defensa, es un hecho que el barco se va a hundir. Y entonces hay esta sensación de que están perdidos. Una vez que el barco se hunda, ¿de qué manera pueden defenderse?
tratan desesperadamente de cazar al tiburón antes de que la embarcación se hunda. Todos estos elementos juegan un papel increíblemente importante en la narrativa y establecen mucho de lo que después sería la historia del terror en el cine contemporáneo. Hay otros terrores, como Los Asesinos. Del lado izquierdo tenemos una estupenda película de Brian De Palma, un maestro del género, considerado el gran heredero de Hitchcock, que era el amo del suspenso. Esto es Vestida para matar, formidable, formidable película. Y del otro lado tenemos a Hannibal Lecter, ¿sí? Uno de los grandes personajes, villanos de la historia del cine, que viene también de la literatura, como Frankenstein, como Drácula. El caso de Hannibal Lecter está tomado de las novelas de Thomas Harris. Thomas Harris, que tiene una novela extraordinaria previa a la creación de Hannibal Lecter que se llama Domingo Negro. Si no la han visto, procuren verla. Les recomiendo mucho leer los libros, son extraordinarios. No importa que hayan visto las películas, de verdad, no importa que ya sepan cuándo muerde a quién y cuándo mata a quién. O sea, vale mucho leer. Los libros son extraordinarios. El caso de Domingo Negro es un complot para hacer un atentado en el Super Bowl y detonar un dirigible y matar a todos en el Super Bowl. Es una novela fantástica, Domingo Negro. En el caso de Hannibal Lecter, primero está Red Dragon, el Dragón Rojo, luego está El Silencio de los Corderos y luego Hannibal, antes de que hiciera Hannibal Rising, es decir, la precuela, cómo surge el personaje, que se ha llevado a la miniserie y también al cine. Pero en el caso de El Dragón Rojo, fue adaptada por primera ocasión por Michael Mann, es decir, no fue Anthony Hopkins el primero en hacer a Hannibal Lecter, fue un actor escocés fantástico, Brian Cox, y que lo han visto en muchísimas películas. Él fue el primero en una película llamada Manhunter, esa es la primera adaptación del Dragón Rojo, y después vino El Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme, con Jodie Foster y Anthony Hopkins, que le pusieron El Silencio de los Inocentes, y la gente la sigue recordando así. En realidad el título original es El Silencio de los Corderos, porque ese es un temor de Clarence Starling cuando era niña, y ella escuchaba el sonido de los corderos. Hay un matadero cerca donde ella montaba a caballo, y sabe que se mata a caballos para convertirlos en comida, y entonces ella ama su caballo y escucha a los corderos. En fin, hay todo un asunto ahí psicológico sobre el que va a molestarla, ¿no? Y a poner el dedo en la llaga a Hannibal Lecter todo el tiempo para saber cuáles son aquellas cosas que le preocupan y que le mueven a la joven detective del FBI. Entonces, Thomas Harris escribe esta trilogía, a diferencia de otros autores que han sido también bestsellers. Desafortunadamente, muchas veces el concepto o el término de bestseller es mal visto, así como que el que vende muchos libros es como que escribe algo fácil, algo que quiere ser popular, pero que no necesariamente es buena literatura. Hay gran literatura en los bestsellers, hay de todo, como en cualquier área. Y en el caso de Thomas Harris, sus novelas son verdaderamente portentosas, están increíblemente bien articuladas, bien hechas, con personajes muy sólidos, con estructuras narrativas muy interesantes, y eso ha sido bien aprovechado por el cine, primero por Michael Mann en Manhunter, después por Jonathan Demme y los que vinieron después, porque Ridley Scott hizo la versión de Hannibal, por ejemplo. En fin, les recomiendo mucho poder, aunque hayan visto las películas, verlas de nuevo a partir de la novela. Como comentábamos en el caso de Frankenstein, que se dejaron muchas cosas fuera para hacer la versión cinematográfica, y aún con 2 películas no terminó de recorrerse la novela por entero, pasa lo mismo con el caso de los libros. Por ejemplo, Hannibal Lecter en el serial literario tiene 6 dedos en una mano. De ahí que se opere y la cicatriz sea una forma de identificarle cuando lo están persiguiendo en Europa, por ejemplo. Eso no existe en el cine, pero es muy interesante en la novela. Hay muchas cosas que uno puede comparar y le da un valor mucho más profundo a los dos aspectos, tanto a la interpretación cinematográfica como a lo que viene originalmente de la literatura. Ok. ¿Alguien vio estas películas mexicanas? Yo no. ¿No?
Bueno, esto es El vampiro y el ataúd del vampiro. Quiero decirles que en muchas antologías mundiales sobre el vampirismo o sobre el horror están estas películas. Son de un director mexicano, Fernando Méndez, con un actor español que llegó para quedarse a México, de la gente que llegó con el exilio y afortunadamente hizo toda una carrera y se quedó. Yo todavía tuve oportunidad de conocerlo, gran tipo, Germán Robles, hombre de teatro, que hizo muchas películas importantes y que le dio este refinamiento aristocrático al vampiro. Desde luego que es una versión no reconocida, digamos, de Drácula, como muchas hay, o como muchos tipos de Frankenstein que no se llaman Frankenstein, pero también son criaturas creadas, autómatas, poderosos, etcétera. Bueno, estas películas se pueden encontrar en línea y valen mucho la pena. Son parte de lo que funda los géneros del horror en México. Hay muchas películas desde el origen del cine mexicano, hay muchas cosas que pasan por estos géneros, pero estas alcanzan una dimensión internacional. Después, en antologías que se hacen en Europa, en retrospectivas que se hacen con cine de horror de todo el mundo, han sido consideradas también para estar ahí. Procuren ver El vampiro y El ataúd del vampiro. Y pasan también esto, el caso de Frankenstein, El santo contra la hija de Frankenstein, ¿no? Que es una parte de lo que ocurrió con el cine de luchadores. El cine de luchadores nace en 1952, aunque el santo llega al cine hasta 1958. Había sido invitado a estar en una de las primeras producciones, él iba a aparecer precisamente el enmascarado de plata, pero no se arregló con la gente de la producción, la película la hizo El médico asesino, y el santo llegó hasta 58. Y él obviamente que ha enfrentado a todos los personajes que engrandecieron a Hammer y a Universal Films, y, y que vienen de todos los orígenes que hemos señalado, y él lo mismo ha enfrentado a la gente, a los monstruos en el Museo de Cera, que a cualquier tipo de vampiros, que mujeres vampiros, que a Frankenstein, lo que sea. Del lado derecho tenemos El cartel del ladrón de cadáveres, es una de las mejores interpretaciones que hay del mito de Frankenstein. Hay una combinación de géneros, ¿no? Tiene desde luego toda la cuestión de un gran suspenso, con este científico desquiciado que interpreta a un brillante Carlos Riquelme, y la combinación de la lucha libre, porque el cuerpo que usan para que sobreviva a una trepanación y este intercambio de cerebro y reanimación y se convierte en esta criatura con la que, como todo buen científico loco, pueda dominar al mundo, es un luchador, el luchador que por si fuera poco se llama El vampiro, que hace Hugo Rubin. Es un clásico mundial, la película hasta la fecha sigue saliendo material de reseñas y cosas que ha habido sobre la película en Europa. Hay versiones del cartel en húngaro, en alemán, en italiano, en francés. Ladrón de cadáveres, una película verdaderamente de primer nivel. Aquí seguimos con los géneros, lo que les decía con los zombies, con las mujeres vampiro, todo lo que ocurre con el santo. Santo contra las mujeres vampiro, por ejemplo, además tiene cosas muy increíblemente bien hechas, ¿no? En términos de fotografía, de dirección de arte, ¿no? Musicalmente también funciona muy bien, es una película de Alfonso Corona Blake. Y tiene además toda esta relación lésbica entre las mujeres vampiro, algo que era como muy evidente para los cinéfilos en Europa, pero no para los cinéfilos en América Latina. Con el cine más reciente, digamos, contemporáneo, lo que se ha hecho en los últimos 30, 40 años, tenemos cosas notables como esta versión, ¿no? Del lado izquierdo, aquí tenemos una versión del cartel de la película de Coppola, de Drácula, que está hecha por Mike Mignola, precisamente el creador de Hellboy, y hay un diseño de personajes ahí extraordinario. ¿Qué pasa con Coppola y qué es interesante para ver en el género? Es que él es uno de los primeros que le da todo el crédito a los autores, por ejemplo. La película, el cartel está, como lo vemos ahí, Bram Stoker's Drácula, es decir, el Drácula de Bram Stoker. Él le da el crédito al autor. Él fue el primero en verdaderamente hacer esto, lo hizo con El Padrino, de Mario Puzo. Él coescribe el guión con Mario Puzo, pero de las novelas, de la novela original, porque las tres películas salen de la primera novela, de Mario Puzo, es que la película es conocida como el Padrino de Mario Puzo. Igual, él le da crédito al autor y ya ahora se ha vuelto más o menos una regla, no en todos los casos, pero ahí sí hay un crédito. Y aquí hay una interpretación de nuevo que pasa
por la novela y también tiene que ver con los mitos originales de Vlad el Impalador. De hecho, se ve la parte guerrera con este hombre sanguinario en combate y lo que ocurre con la maldición de ser un personaje eterno y lo que va a venir más adelante para cuando busca a Mina, que la interpreta Winona Ryder, y entonces hay quien lo quiere matar y sabe que es un ente sobrenatural, ¿no? Inmortal, le aporta otra serie de cosas al vampirismo. Tenemos entonces los mitos originales y luego todas las reelaboraciones, todas las reinvenciones, todas las nuevas formas de ver a los mitos principales. En este caso está el mito de la Llorona. Ahí está Rita Macedo, ¿no? Como esta mujer maligna que llegaba a cumplir las maldiciones que tienen origen prehispánico, como es el mito de la Llorona. Este fotograma es de la maldición de la Llorona. Ahí está Lon Chaney Jr., ¿sí? Hablábamos de Lon Chaney y lo que hizo en los orígenes del gran cine industrial de Hollywood para el caso del horror. Y su hijo Lon Chaney Jr. Recorrió varias cinematografías haciendo este personaje clásico, que es el Hombre Lobo. La primera versión, la original de Universal Films con él. Curiosamente, Lon Chaney Jr. vino a México a hacer Locura de Terror con Tintán, haciendo el mismo personaje del Hombre Lobo. Los grandes escritores han nutrido los grandes relatos del cine. Aquí está La Máscara de la Muerte Roja, que es un relato breve de Edgar Allan Poe. De Poe, como sabemos, se han hecho cualquier cantidad de cosas. Está El Cuervo, y está un montón, ¿no? El Pozo y el Péndulo, y muchísimas películas. Desde luego, leerlo es siempre fascinante, y hay muchas cosas que son interesantes. En el cine, quizás se le debe su gran película a más de uno de sus relatos, ¿no? Que no han llegado todavía a la pantalla grande. Y estos son otros de los autores que desde los libros han sido fuente de inspiración fílmica. El caso de Lovecraft, del lado izquierdo, y el caso de Stephen King, uno de los escritores comercialmente más exitosos, pero que literariamente también tiene méritos muy importantes. Hay quien divide la historia de King entre el primer King, es decir, el que hizo Christine, La Expedición, El Resplandor, etcétera, El Cuerpo, todos esos relatos, al que está hasta nuestros últimos días. A mí me parece que sigue haciendo cosas fascinantes, ¿no? No solo el serial de La Torre Oscura, sino un montón de otras cosas más. Bueno, después de los literatos, bueno, siempre estarán, ¿no? Siempre habrá esa vigencia. Tenemos también cosas como lo que hace Wes Craven, que es Pesadilla en la calle del infierno. Después él haría Scream también, y sería capaz de reinventar el propio género y de hacer sátira de las propias películas que había construido. Este es uno de los relatos más importantes también, que pasa por otro de los miedos. ¿Qué pasa con las pesadillas? El gran terror, ¿no? El gran horror de las pesadillas es que no tenemos control. Mencionábamos la diferencia del terror y el horror en una de las interpretaciones, y es que al asesino lo podemos capturar, al demonio no lo puedes capturar. ¿Cómo lo enfrentas? Cuando algo te está pasando, cuando hay miedo, cuando te persiguen, te puedes meter a tu casa y poner el seguro y cuidarte. Cuando estás en el sueño, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te alertas si crees que estás despierto y estás soñando? ¿Cómo escapas de la pesadilla, no? Aquí hay otros casos, formidables todos, ¿no? El caso de Carrie, también una novela de Stephen King que recupera algunos incidentes sobrenaturales de diferentes notas periodísticas que en la primera edición literaria se incluían en el libro, ¿no? Con datos, fechas, publicaciones, reporteros, todo. Y luego él construye Carrie, que es este relato también de Brian De Palma, que hizo Vestida para Matar. El caso de Suspiria, de Dario Argento, tiene una nueva versión, está en Amazon. Bueno, en Amazon están ambas, para quien guste verlas. Y desde luego Psicosis, de Alfred Hitchcock. El caso de Psicosis trabaja mucho con lo que el amo del suspenso hacía en términos de terror psicológico. Es decir, no siempre el mayor miedo es la sangre, que es lo que hace el gore o el gore. No siempre la gran herida, el gran grito es lo que causa más miedo. A veces una sombra,
a veces el punto de vista de quien está huyendo, ¿no? Esta cámara que está buscando dónde ocultarse y que se mueve en forma difusa, eso provoca otra clase de tensión en el espectador. Psicosis, otra cosa increíble. Y en el caso de México tenemos también varios clásicos. Aquí hay dos, el caso de Cronos, de la ópera prima de Guillermo del Toro, que es asombrosa, es una relectura del vampirismo, cosa que él después haría en la literatura con Nocturna Oscura y Eterna, 3 novelas que coescribió con Chuck Hogan y que son verdaderamente sensacionales porque además hablan de un montón de cosas físicas, fisiológicas, psicológicas del vampirismo, poco exploradas en el cine, en la televisión y en la historia de todas. O sea, le dan una visión, sí, de mucha acción, de mucha dinámica, pero muy profunda sobre la idea del vampirismo. Y por el otro lado tenemos lo que hizo Carlos Enrique Taboada. Carlos Enrique Taboada fue un genio de nuestro medio. Hijo de actores, Carlos Enrique Taboada fue pionero de la televisión en México, produjo, dirigió y escribió muchísimas cosas. En el caso de la tetralogía gótica, pues son El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas. 4 piezas verdaderamente extraordinarias de sobresalto, de susto, donde no es necesario tener al monstruo enfrente, no es necesario que alguien pierda un miembro de su cuerpo y que haya un reguero de sangre en la pantalla para que la gente se estremezca. Son relatos muy profundos, muy bien construidos, de verdad de gran cine mexicano. Y todos esos personajes, pues creo que yo les hablaba sobre que es imposible apartarse, ¿no?, de ciertos géneros como estos, y que aún quien no es un partidario sabe de qué se está hablando cuando se habla de Halloween en el cine, por ejemplo. Ese cartel de la izquierda es muy bueno porque es una reinterpretación artística, no es el cartel original. Es una película de John Carpenter, gran director, además músico, él hizo la música de su película, director además de cosas como La cosa de otro mundo, The Thing, con Kurt Russell, entre muchos otros relatos extraordinarios. Y aquí están los personajes, ¿no? Freddy Krueger, Jason, Leatherface, es decir, Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13, Masacre en Texas, etc. Y Halloween, que tenemos aquí. Llegamos entonces a un punto fundamental del cine que es, y de la literatura, ¿no? Aunque, insisto, hay quien quiera ver como un autor menor a Stephen King, pero El Resplandor es verdaderamente formidable. Y desde luego del otro lado tenemos ni más ni menos que a Stanley Kubrick, uno de los grandes cineastas de la historia, desde cualquier ángulo puede ser analizado y visto así. El caso del Resplandor yo creo que es de los títulos que todo el mundo ha visto, ¿no? Todo el mundo ha visto El Resplandor. Bueno, el caso del Resplandor es muy interesante además porque muchos pasajes que dejó fuera Stanley Kubrick para hacer su adaptación cinematográfica, nadie puede decir que le falte nada, pero si uno va al libro se va a dar cuenta de cosas verdaderamente estremecedoras, espeluznantes que están ahí, como cuando los arbustos recortados con formas de animales empiezan a rodear a Danny en el Overlook, en el hotel, y es de miedo absoluto. Eso no está en la película, por ejemplo. No es que le haga falta, insisto, son cosas distintas, pero es formidable poder verlo. Me mencionaban ahí del conde Duval y el conde Labud, que es el mismo apellido. Se trabaja mucho con los anagramas, efectivamente, Luis. Se trabaja mucho con los anagramas en todas las películas de terror, ¿no? Y estas cosas de Transilvania. De hecho, a veces las armas con las que se les combate tienen nombres específicos. Recuérdense que las culturas mezcladas, las culturas antiguas, lo mismo para Juego de Tronos, ¿no?, que para Game of Thrones, que para esto, recuperan cosas que han sido referenciales de la cultura, ¿no? Tiene que ver con los colores, tiene que ver con las filigranas, con las formas de los símbolos, con los dialectos antiguos, en fin, toda una serie de cosas. Hay una película que es Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo, imagínense. Y bueno, hay un puñal que llega de Transilvania que pertenece a un linaje especial y tiene un nombre para poder combatirlo. Entonces, hay mucho de eso. Pero en el caso del Resplandor, una de las cosas interesantes de la película es que, ¿qué pasa cuando vemos el cine del terror y el horror?
Se va mucho a aquellos elementos que suelen angustiarnos, como por ejemplo la oscuridad, ¿sí? Sabemos que en la oscuridad pasan más cosas de las que vemos. Eso se usa lo mismo para saber si alguien está logrando meterse a la bóveda para robarse el dinero o no, que para saber si está o no está aquella sombra que nos persigue. Así es que esas angustias, como el miedo, este miedo infantil, irracional, a si hay algo abajo de la cama, a no apagar la luz, eso está muy bien explotado por los grandes directores. Poca iluminación, espacios cerrados, la claustrofobia es otro. El sonido, cuando no identificamos algo, cuando uno está en un espacio en el que hay muchos pequeños sonidos que no identificamos, la sensación de angustia suele ser mayor. No sabemos a qué atribuir las pisadas, los crujidos, un rechinido, un goteo, todas esas pequeñas cosas, los diseños sonoros son formidables. Y en El Resplandor, Stanley Kubrick pasa por muchos de esos modelos, pero rompe otros. Por ejemplo, en El Resplandor, a diferencia de lo que se acostumbra en el género para causar miedo al espectador, el impacto viene en un hotel gigantesco, donde los pasillos son enormes, donde el salón donde este hombre, Jack Torrance, escribe, es gigante también, donde está la bóveda, donde lo encierran, donde está la comida y la refrigeración de los alimentos, es gigantesco. Todo es grande. Hay mucho para dónde correr, pero parece que no hay a dónde escapar. Por el otro lado, hay mucha luz. Normalmente se juega con las sombras, se juega con una luz diminuta, se juega con todo esto que nos encierra, nos agobia, nos va contra lo que podemos controlar, ¿sí? Entonces, El Resplandor fue diseñada al revés. Hay grandes espacios y hay muchísima iluminación, salvo la parte final con el laberinto, donde sí hay pocos espacios de luz, cada ciertos metros, y lo demás es envolvente entre tinieblas. Todo lo demás tiene mucha iluminación, los espacios tienen mucha iluminación, hay una paleta de color, hay una selección de color muy específica, estos tonos ocres, los blancos, los rojos, con la alfombra, en donde el niño Danny viene y se encuentra a las gemelas en el pasillo que le invitan a jugar, o sea, todas esas cosas. Hay muy pocos rompimientos de color, como por ejemplo cuando el niño entra a la habitación que está prohibido entrar y la habitación es toda verde y tiene una serie de elementos que exaltan y que rompen con el conjunto. Porque aún y cuando Jack Torrance empieza ya a desquiciarse y está en el bar, el hotel está vacío, solo están ellos y de repente el bar está lleno de gente, como si estuviera en otro momento, en otra época del hotel, y todos son rojos y dorados y todo esto, y entra a los baños y están todos rojos. Eso uso de color, ese uso del espacio, eso que hace con verdadera maestría Kubrick, con la foto de John Alcott, que fue su fotógrafo de cabecera, en todo eso hay el volver a estos resortes, ¿no? A estas cosas que han impulsado a los seres humanos en cualquier cultura y en cualquier espacio toda la vida en los relatos. Algo detrás de mí, algo se escuchaba, no había dónde moverse, las pisadas eran, la sangre escurría, el rojo, todas esas cosas las toma Kubrick y las convierte en un modelo distinto. Sin embargo, a pesar de que es una película referencial, a pesar de que es una película admirada por todo el mundo, no es una película muy copiada, sí homenajeada en cuanto que alguien ha querido hacer cosas similares, pero es muy difícil buscar tener una óptica similar al Resplandor. No hay muchas películas como esta. Bueno, eh, aquí tomando un café, igual que Boris Karloff, en un descanso del rodaje de Frankenstein. También les dejo este comercial porque vamos a empezar un diplomado aquí también en Realia este fin de semana, que es sobre el arte en el cine. Son 10 sesiones donde vamos a ver un montón de cosas, desde el lenguaje cinematográfico, fotografía, diseño, veremos muchos clásicos y todo el arte, desde el arte tradicional, las bellas artes y otras formas, visto en el séptimo arte. Así es que los esperamos a todos por ahí. Y con esto yo quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario de ustedes, bienvenidos y un gusto.
Salud. Me pueden escribir la pregunta si no quieren hacerlo de viva voz. Pueden ponerlo en el chat y yo les voy respondiendo. Bueno, aquí me están mandando un mensaje también. Sobre el diplomado, bueno, en la página de Regalia pueden verlo. Ahí está el enlace para que manden sus datos y puedan inscribirse. Ahí aparece todo. Me preguntan sobre vampiros en el cine mexicano. Bueno, aparte de lo que hemos visto, de los pocos títulos que enlistamos aquí, para ver algunos carteles y eso, hay muchos otros. Hay unas producciones no tan conocidas, ¿no? Está La sombra del murciélago, El mundo de los murciélagos, está El imperio de Drácula con Eric del Castillo, que era un díptico, y aparece también en El rostro infernal. En fin, todos los grandes personajes aparecen en el cine de luchadores, desde luego, pero más allá de eso, hay otras versiones que también los tienen, como El imperio de Drácula, que mencionaba ahora. ¿Cuál otro? Me están preguntando de El monstruo de los volcanes. Bueno, El monstruo de los volcanes fue una producción de estas de bajo presupuesto. No hay negativos conocidos, digamos, hay pocas versiones. Desafortunadamente, con el famoso incendio de la Cineteca, se perdieron muchísimos materiales negativos, originales, stills, pósters, propaganda de los trípticos que se hacían antes, de las fotografías que se regalaban a público. Hay mucho material perdido, que de algunas cosas existían copias, o cuando menos material promocional en Filmoteca de la UNAM o en algunos otros acervos que ha podido ser recuperado. Los mismos productores a veces tenían cosas, pero mucho material se perdió con el incendio de Cineteca. No somos muy... ahora hay un mejor cuidado y ahora la Cineteca Nacional funciona verdaderamente espléndida. Es uno de los mejores centros culturales del país, sin duda, no solamente como exhibición cinematográfica, sino en general, como librería, como centro de convivencia, presentación de libros, etcétera. Pero durante mucho tiempo nuestro manejo de acervos, no solo en el cine, sino en otras cosas, no ha sido muy eficiente y tristemente muchos materiales se han perdido para siempre. En el caso del cine, varias de las primeras películas sonoras mexicanas y muchas silentes se han perdido también, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Esto ya lo respondí. Ok. Bueno, igual del diplomado, insisto, en Realia pueden encontrar la información. Yo aquí les ponía el cartel con el diplomado que empieza este sábado, con las 10 sesiones, pero entren ahí en la misma página de Realia y está el enlace para que ustedes pongan todos sus datos y les van a mandar una información para que llenen una ficha y ahí van a recibir todo con calendario, horarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues les agradezco mucho a todos. Me siguen llegando preguntas, pero voy a ir respondiendo algunas acá en privado y espero verlos a todos en el diplomado. Vale la pena, vamos a ver un montón de material. Ahora, obviamente, como era una charla de esas características, no íbamos a estar viendo tantos materiales que sí vamos a ver durante el diplomado. Veremos fragmentos de películas, cortometrajes y todo esto. Me preguntan si hay que hacer una entrevista. No hay que hacer una entrevista. Sí necesitan mandar sus datos porque hay, digamos, se ven los perfiles de todas las personas que quieren entrar. Es abierto. No necesitan tener cierto tipo de estudios ni nada. El diplomado es abierto a todos los cinéfilos interesados, independientemente de cuál sea su especialidad. Así es que no es necesaria la entrevista, solamente que
accedan ahí para llenar el formulario y entonces podrán formar parte de ello. La dinámica del diplomado son 10 sesiones de 3 horas, son 30 horas. Es un diplomado en forma, académicamente y todo. En cuanto a materiales, en cuanto a todo, vamos a analizar un montón de cosas. Tendremos una dinámica muy activa para ir viendo todo, desde el origen del cine, desde cómo funciona, qué es un todo. Hay mucha gente de repente comentando o analizando cine que pues hay que respetar a todo el mundo y cada quien hace como lo cree mejor, pero a veces no hay muchas herramientas técnicas y de conocimiento preciso sobre la gramática cinematográfica, qué es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Por qué a veces funciona o no un contracampo, cuáles son los grandes maestros, cuáles son los grandes directores, etcétera, etcétera. Entonces, créanme que después del diplomado es algo que ustedes van a tener muy bien a la mano, muy bien dominado y con mucho conocimiento sobre muchos aspectos y muchos recovecos, de repente poco estudiados a profundidad en el cine. Pues un abrazo para todos, muchas gracias. Mis datos y cualquier cosa con la gente de Realia y hasta pronto, espero. Muchas gracias, Raúl. Por Muchas nada, gracias, un gran gusto. igualmente. Hasta luego. Hasta pronto.